Gustavo, lo veo conectado. Ludmila. Pamela, hola Pamela. Después cuando estemos todos conectados y empecemos la clase, les voy a pedir que silencien el micrófono, que ya todos lo tienen silenciado, y que desconecten el video. Después si en algún momento alguien de ustedes quiere hablar, bueno, habilita el micrófono y puede hablar, pero los micrófonos abiertos es como que interfieren mucho porque transmiten mucho ruido ambiente, y entonces por ahí no se escucha bien. Así que ahora nos vamos viendo, nos vamos conectando, pero después vamos a desactivar la cámara y los micrófonos. Hay una opción en la configuración de Zoom, abajo, sobre la derecha, hay un botón que dice configuración, hay una opción que dice reunión, y hay una opción arriba que dice conexión automática al audio. Y ahí tienen que tildar la opción usar internet. En el celu, yo no sé si se logra ver ahí. Se ve. Conexión automática al audio, usar internet. Salís de la reunión, volvés a entrar y tiene que funcionar. Es una de las opciones que está en Zoom, en la parte inferior acá abajo hay configuración. Ahí van y verifican eso. Bueno, lo que yo primero quiero decirles en general es que, digamos, cuestiones generales organizativas de la materia. Es importante que ustedes tengan en cuenta que toda la participación en las clases virtuales, digamos, tiene carácter, digamos, no podemos decir obligatorio porque no lo pusimos como condición para cursar, pero que es muy importante que ustedes participen porque esto que nosotros desarrollemos en las clases virtuales no se va a volver a retomar cuando vayan las distintas personas que viajan a las sedes. Estos temas no se van a volver a retomar. Si ustedes no pudieron asistir en este momento, tendrán que ver el video de la clase o a lo sumo una consulta por el foro. Pero estos temas que se explican en una clase virtual no se van a volver a retomar. Por eso es importante que todos tengan en cuenta que ahora o en el momento en que puedan, vean o la clase en directo o el video de la clase, porque esto es el desarrollo de la materia, porque además ya estaba planificado hacerlo así, porque ustedes sabían que los encuentros presenciales en las sedes no iban a ser ni todas las semanas, ni mucho menos. Lo del coronavirus ha hecho que por ahí tengamos que modificar mínimamente algunas cuestiones, como por ejemplo las visitas o los encuentros presenciales en sus sedes, pero el resto es como lo teníamos planificado. O sea, nosotros en la facultad no tenemos para este taller clases presenciales. Lo primero que quiero aclarar, porque estuvimos haciendo un relevamiento con el equipo de docentes, y vimos por ahí algunas cuestiones como la manera en que ustedes participan del material o del aula virtual en la plataforma Moodle. Entonces hemos visto que hay gente que prácticamente no ha entrado, o que entra una vez y hasta dentro de 10 días no vuelve a entrar. Y yo lo que les quiero decir que es muy importante, que si bien ustedes no tienen un régimen de cursado así semanal y todo eso, es importante que ustedes hagan ingreso frecuente a la plataforma, porque siempre los docentes están subiendo videos, o están subiendo tutoriales, o hay compañeros de ustedes que hacen alguna consulta, entonces no se desconecten tanto tiempo de la plataforma. Hay gente cuyo registro de ingresos a la plataforma ha sido 3 o 4 desde que empezamos a cursar. Algunos no han ingresado ni siquiera a ver un trabajo práctico, y sepan que nosotros tenemos registro de eso, que no va a ser una condición para la aprobación, pero sí les va a influir a ustedes negativamente para que puedan avanzar en los trabajos y en los temas hasta tanto tengan un encuentro presencial, pero también tengan en cuenta que el encuentro presencial tampoco va a ser milagros, o sea, ustedes tienen que llevar de alguna manera al día la materia en cuanto a los ingresos a la plataforma. Esta es la manera en que vamos a desarrollar los temas, o sea que si ustedes pasan 15 días sin ingresar, o 10 días sin ingresar a la plataforma a mirar nada, y bueno, no pueden llevar
la materia muy al día. Vuelvo a repetir que esta clase está siendo grabada, o sea que este video después va a estar subido, este horario no se va a modificar, va a ser todo el cuatrimestre así, pero tengan en cuenta que es muy importante que ahora o en algún momento accedan a la clase. Bien, una de las primeras cosas que quería que viéramos así muy rápidamente, la cuestión del ingreso a la plataforma, cuáles son los lugares que ustedes tendrían que mirar, o cuáles son las cosas que ustedes tendrían que hacer, y para eso permítanme que les voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación. Bien, ustedes cuando entran al taller de ofimática ven más o menos esta imagen. Ustedes ingresan con un usuario y contraseña al sitio de educación a distancia de la Universidad de La Pampa, y cuando entran al taller de ofimática ven más o menos esta pantalla. En este momento, digamos, se ingresó y estamos dentro del bloque 1, procesador de texto, que es lo que está en gris, porque lo otro está como en otro tono, en otro color. Entonces el bloque que tenemos activo en este momento es procesador de texto. Si nosotros cliqueáramos sobre el bloque temático 0, tendríamos, ingresamos al bloque temático 0, donde están las cuestiones generales como el programa, el cronograma, los enlaces para la clase virtual y demás. Y el bloque temático 2 tiene otros temas del procesador de texto que son un poco más avanzados. Lo que ustedes están viendo en gris, que no sé si ustedes lo ven o no lo ven, creo que en la vista de estudiante no se ve, es lo que no tienen visible. Bueno, entonces, en este momento estaríamos, por ejemplo, en el bloque temático 1, procesador de texto. Tengan en cuenta que cuando ustedes acceden a cada uno de los trabajos prácticos que hay en cada bloque, es muy importante, hemos agregado en la plataforma un avisito, porque hay una cuestión que tienen que tener en cuenta, que cada trabajo práctico tiene su consigna, que podrá estar más o menos clara, y cuando nos han consultado hemos dado las cuestiones, pero fíjense que es muy importante que ustedes, antes del trabajo práctico 1, descargarlo, con este icono que tienen acá, que está puesto acá abajo, dentro del recuadro donde dice importante, es el icono donde ustedes abren y tienen la consigna del trabajo. Después, como disponibilidad pueden tener, descargan el trabajo práctico y podemos haberles puesto material adicional como una imagen o una noticia o una página web de donde ir a sacar información. Pero tengan en cuenta que es importante que antes de descargar cualquier trabajo práctico hay una consigna para leer. Y esa consigna está identificada con este iconito de la hoja con la punta doblada. Bueno, eso, digamos, van a encontrar siempre una consigna antes de cualquier trabajo. Eso ténganlo en cuenta. Como nosotros no tenemos la posibilidad de compartir presencialmente las dudas, los trabajos y el avance de ustedes, un elemento muy importante dentro de la plataforma son los foros. ¿Está? Los foros, ustedes los tienen, normalmente hemos puesto, si hará falta más, eso después lo vamos a ver, pero tenemos un foro de consultas en cada uno de los bloques. Entonces el foro ustedes lo van a ver con este icono, que tiene como dos globitos de mensajes superpuestos, y entonces ahí tienen el foro. Con el foro, ustedes tienen dos cuestiones en el foro. Una de las cuestiones tiene que ver con que es importante leer los mensajes del foro, aunque uno no postee nada o no escriba nada en el foro, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una cuestión así, ¿no? O sea, cuando abrimos el foro tenemos la posibilidad de añadir un nuevo tema de discusión, y si no, los temas que ya se han tratado en el foro. Una de las cosas que nosotros vimos, más allá de que hay gente que nunca lee mensajes del foro, que es importante porque suele aclarar algunas cuestiones de dudas, porque por ahí la duda de uno pudo ser la duda de varios, y alguien ya la preguntó antes que ustedes, es el tema de que cuando ustedes van a añadir un nuevo tema de discusión, ustedes tienen esta pantalla donde dice asunto, ¿está? Como por ejemplo, cómo poner encabezado. Es importante que cuando ustedes escriban el asunto para agregar es decir, cuando nadie hizo la pregunta, uno tiene la posibilidad de añadir un nuevo tema, ¿está? Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Hemos notado, o digamos, cómo se debería usar correctamente un foro. Cuando uno va a escribir el asunto debería tener que ver con el mensaje que uno va a escribir después, o con la pregunta, o con la consulta, o con la inquietud. ¿Por qué?
porque además de ser muchos los que usamos el foro, es importante, digamos que puede ser que la pregunta de uno sea la pregunta de varios. Entonces, si yo ingreso la primera vez que pregunta a alguien por encabezado, pongo cómo poner un encabezado, y pongo un mensaje, el docente o el tutor que me conteste ese mensaje va a volver a escribir en el, digamos, se va a añadir un nuevo mensaje al tema cómo poner un encabezado. Y si alguien vuelve a tener alguna consulta o alguna pregunta, ya sabe que en el tema de discusión poner un encabezado está todo lo relativo a las dudas de cómo poner un encabezado en un texto o en un documento. Entonces, esto tiene dos ventajas. Una, que los temas, que digamos que el foro se agrupa por temas de discusión. Y otra, que cuando uno va al foro y abre el foro, inmediatamente puede ubicar el hilo que se llama en un foro de cada uno de los temas o cada una de las consultas, porque nosotros que podemos ver todos los mensajes, bueno, ustedes también, y nos hemos puesto a revisar, vemos que las dudas se repiten, y hay varias personas que hacen la misma consulta. Entonces, si cuando uno hace la primera pregunta, pone como asunto el tema al que se va a referir el mensaje, las personas que vuelven a entrar al foro, y digamos, rápidamente pueden ver sobre qué temas o asuntos se ha preguntado previamente. Entonces, eso es algo que es importante que tengan en cuenta porque, digamos, vamos a poder optimizar el uso del foro. Nosotros contestamos todas las preguntas que se hagan, así tenemos que contestar 5 veces lo mismo. Pero es como para que ustedes se organicen y además no pierdan tiempo, porque si yo entro al foro y alguien que ya tuvo la duda antes que yo y preguntó y ya se le respondió, ustedes entran al foro e inmediatamente están teniendo la respuesta a lo que ustedes preguntaron. Pero la forma de tener eso organizado es cuando uno va a agregar un tema de discusión, poner como asunto algo que diga, que tenga relación con lo que uno va a preguntar. Entonces, de esa manera se puede seguir el hilo de un tema dentro del foro. Eso en cuanto a la plataforma. Bueno, eso me parece que era algo importante que les quería decir, porque nunca, o sea, no habíamos tenido la posibilidad de cada uno empezó a usar la plataforma como pudo y como le salió, y por ahí sin tener alguna experiencia previa, si bien los que están cursando estas carreras de distancia tienen todas las materias sobre la plataforma, pero bueno, a mí me parecía importante poder decírselo para que ustedes tengan en cuenta qué es lo importante cuando van a la plataforma. Otra de las cuestiones que también surgió como duda, los trabajos prácticos no se entregan. Lo único que se entrega son los parciales, que van a ser, digamos, instrumentos con los que nosotros vamos a evaluar, y los diagnósticos, que para nosotros es el punto de partida dentro de cada tema, o de cada bloque importante, por ejemplo, antes del procesador de texto, antes de planilla de cálculo, y con esos diagnósticos lo que nosotros hacemos es tener un insumo para ver dónde están las dudas de ustedes. Porque, digamos, lo que todo el mundo sabe hacer, o la mayoría hace bien, eso no va a ser un tema de una clase. Vamos a tratar de hacer las clases referidas a los temas que presentan dudas en la mayoría. Por eso hacemos un diagnóstico para ver cuál es el punto de partida, digamos, en cada bloque. Pero los trabajos prácticos no se entregan. Cuando haya una tarea entregable, nosotros lo vamos a hacer saber a través de las novedades, a través de mensajes, y además las tareas para subir tienen un icono especial. Ustedes vieron que cuando ustedes subieron el diagnóstico, hay una manito que sostiene una hoja, bueno, eso es un icono de tarea. Eso significa que hay algo para subir a la plataforma para que sea corregido. El resto es ejercitación, y nosotros no lo vamos a pedir como entrega, y eso, el ritmo de la resolución de esos trabajos va a depender exclusivamente de cada uno de ustedes. Pero es la forma en que ustedes tienen de ir midiendo cuáles son las dudas que tienen, qué es lo que tienen que preguntar. Los trabajos prácticos en general, aunque no está dicho explícitamente, cada trabajo práctico va incorporando algunos de los temas que nosotros pretendemos abordar dentro del procesador de texto. Lo que vamos a hacer ahora es, siguiendo compartiendo la pantalla, yo he preparado un documento que lo tengo así, digamos así en bruto, donde tiene una imagen y un texto sin formato, y voy a trabajar sobre ese texto explicando las cuestiones que en los diagnósticos tuvieron como, digamos así, hubo más dudas. Me tomé el trabajo de hacer una especie de estadística de dónde eran los errores más frecuentes en el diagnóstico que ustedes hicieron al inicio,
cuáles fueron los puntos que presentaron mayores dudas o mayor cantidad de errores. Entonces, sobre eso voy a trabajar. Les quiero aclarar que hoy no voy a agotar el tema de procesador de texto, es decir, probablemente, yo sé que algunos de ustedes ya plantearon dudas sobre control de cambios, sobre comentarios, sobre combinar correspondencia. Este no va a ser un tema de la clase de hoy. Hoy digamos que va a ser algo así como, no digamos lo más básico, pero va a ser lo anterior a eso, es decir, lo que abarcó el diagnóstico más los tres trabajos prácticos del inicio. Lo que les voy a mostrar ahora es cuál sería el modelo terminado del trabajo que quiero que planteemos. Yo después a esto lo voy a subir a la plataforma para que el que lo quiera tener como modelo y hacerlo como ejercicio, lo pueda hacer. Como siempre, el modelo terminado va a estar en PDF, para que ustedes después creen en Word, que esa es otra duda que surgió con el diagnóstico. Ustedes trabajan en un procesador de texto. El modelo terminado que nosotros le damos está en formato PDF. Desde ese texto, desde ese texto en PDF, ustedes, o por lo menos no como lo hacen desde otro texto Word, pueden copiar imágenes, copiar formatos y copiar. Lo único que tienen ahí es texto como para poder, digamos así, tener como base lo que tienen que escribir. Eso lo pueden escribir de cero, o si quieren lo pueden copiar. Lo que pasa es que la copia no les va a copiar el formato, ni el tipo de letra y demás. Eso después lo tienen que acomodar ustedes dentro del documento. Pero siempre el modelo terminado que nosotros le demos es en PDF, y ustedes tienen que construir algo igual al modelo, pero trabajando en un procesador de texto. Ahora les voy a compartir cómo es el modelo terminado de lo que quiero que hagamos, que es, bueno, hablando del coronavirus, una noticia que saqué del Diario de la Nación. Entonces fíjense que tiene un encabezado, tiene un título que es una letra diferente a la de parte del texto, tiene una parte del texto que está dividida en párrafos, tiene una imagen colocada en un determinado lugar, y tiene otra parte del texto que es un texto en formato de columnas, y tiene una nota al pie, que tiene una referencia en el texto. Esto es más o menos lo mismo que ustedes tenían que hacer en el diagnóstico. Yo no voy a trabajar sobre todos los puntos, he tomado o he puntualizado aquellas cosas que yo vi que presentaban dudas. De todas maneras, si después yo explico esto, sigue habiendo algunas otras dudas, lo pueden plantear, porque vamos a tener tiempo suficiente como para que ustedes puedan hacer consultas así en forma dentro de esta clase. Bueno, este es el modelo terminado. Ese modelo, yo si quieren lo subo a la plataforma y lo van a tener como modelo terminado de la clase del 6 de abril. Así va a estar subido a la plataforma. Ahora en este momento no está. Esto es lo que yo les presento, o sea, para no perder tiempo copiando, lo que yo tengo ahora es esto. Este documento está en Word, está, y tengo el título escrito, la imagen insertada, y tengo todo el texto escrito así, ni siquiera está, ni tiene un formato, ni tiene columnas, ni tiene nota al pie, ni tiene nada, ni tiene encabezado. Bueno, comencemos. Cuando yo tengo un texto escrito así, donde supuestamente los puntos y aparte son párrafos, entonces una de las cosas que nosotros vimos en el diagnóstico es que a ustedes les costaba, les había costado la alineación de párrafos, la sangría de párrafos, y digamos la configuración en general. Una cosa que yo les quiero aclarar es la siguiente. Ustedes lo que están viendo en la pantalla es el Word, la versión del Office 365. Puede ser que ustedes trabajen con una versión anterior y algunas cuestiones o algunas tareas o algunas pestañas difieran ligeramente de lo que ustedes van a ver en mi pantalla. Pero más o menos, digamos, salvando algunas pequeñas diferencias, las cosas son casi todas iguales en las versiones de Word que andan dando vuelta y que ustedes pueden llegar a, les aclaro, porque por ahí ustedes me van a decir, eso no lo tengo en mi pantalla es así, o es de otra forma, o es acá. Lo primero que vamos a hacer es cómo se cambia la fuente, o sea, cómo yo tengo, porque cuando uno empieza a escribir un texto, hay un tipo de letra, que es lo que nosotros le llamamos fuente, que está por defecto. Entonces nosotros vimos en el diagnóstico que muchos de ustedes usaron la letra que viene por defecto en Word,
y escribieron todo el documento y todo el trabajo en ese tipo de letra. Zoom lo que hicieron es la agrandaron, lo achicaron, pero no cambiaron el tipo de letra. Entonces, digamos, dentro de la opción inicio, hay una, donde dice fuente, tenemos todo lo que es relativo a la letra. Entonces ahí tenemos el tipo de letra, el tamaño, mayúsculas, minúsculas, y todo el aspecto que le podemos dar al texto, que es negrita, cursiva, subrayado, tachado, y acá tenemos, bueno, yo lo tengo agregado, no todos lo tienen, pero uno puede agregar esas herramientas de configurar lo que uno quiere que le aparezca así como fácil. Yo como escribo textos matemáticos frecuentemente, tengo lo de subíndice y superíndice acá, pero también eso que si uno después despliega acá, tiene esas opciones, las tiene dentro de, digamos, de lo que se despliega cuando uno despliega fuente. Bien, el tipo de letra del documento terminado, creo que le puse Times New Roman. Entonces, cuando nosotros ya tenemos dos opciones para trabajar la fuente de un texto. Si uno ya sabe con qué letra quiere escribir, entonces selecciona el tipo de letra y a continuación escribe el texto. Pero si uno ya escribió el texto y le quiere cambiar la fuente, entonces lo que va a hacer siempre es seleccionar lo que digamos, el texto que uno quiere cambiar, y después va al tipo de fuente, y en este caso yo voy a elegir Times New Roman, y también voy a elegir el tamaño. Entonces, por ejemplo, creo que yo al trabajo terminado le puse 18 o 20 me parece. Bueno, otra cuestión. Fíjense que ustedes acá, donde habla de párrafo, en la siguiente grupo de tarea o de herramientas que es párrafo, ustedes tienen diferentes formas de alineación del párrafo. Eso sirve para un título, para un párrafo o para todo el documento. Depende de lo que uno haya seleccionado previamente. Yo en este caso lo que le voy a dar formato es al título porque es lo que tengo seleccionado. Entonces, las distintas formas de alineación de párrafos son izquierda, entonces se hace a la izquierda y los espacios que sobran van a la derecha. Al centro, a la derecha, es decir, se escribe desde la derecha y el espacio que sobra queda a la izquierda, y justificado. El justificado en este caso es lo mismo porque como el texto ocupa menos de un renglón, el justificado o el completo, o sea que tiene justificación a izquierda y a derecha, en este caso coincide con el de izquierda. Cuando yo tengo un texto que llega hasta el final del renglón y selecciono más de un renglón, entonces la alineación justificada hace que todas las líneas del texto me queden, digamos, con margen izquierdo y margen derecho todo igual. Bueno, en este caso yo voy a elegir alineación centrada, porque es el formato que yo, o la alineación de título que yo elegí para el documento terminado. Otra de las cosas que hay es que yo le cambié el color al texto, entonces bueno, acá donde está uno despliega acá y ve los colores. Bueno, en este caso, no me acuerdo, creo que le puse un violeta, pero fue que yo elegí la paleta de colores y le fui buscando más o menos la tonalidad. Eso los dejo a ustedes que, digamos, pongan su creatividad y le pongan el color que más les guste. Bien, bueno, entonces supongamos no es exactamente el color del modelo terminado, pero bueno, la idea es ponerle un color que fuera así dentro de los bordeaux, violeta. Y yo creo que le puse también negrita, ¿está? Creo, no estoy muy segura, pero bueno, entonces uno puede cambiarle, ese es todo el aspecto del título. Bien, lo que sigue es lo que nosotros tenemos escrito en el documento terminado como párrafos. Los párrafos, si ustedes se acuerdan, empezaban con una, digamos, la primera línea deja como un espacio, que eso es lo que se llama sangría en un párrafo, y ya vamos a ver qué tipos de sangría existen. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a los párrafos se les puede dar formato párrafo por párrafo, pero hay una manera que después uno puede replicar ese formato en el resto del documento. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar acá el primer párrafo, ¿sí? Bien. En ese párrafo tengo que hacer varias cosas. Primero, ese párrafo tiene alineación izquierda y en el documento terminado la alineación es justificada, o sea que yo quiero margen izquierdo y derecho, ¿está? Entonces vieron que se corrió la letra, reparte los espacios y demás. Bien, si yo despliego el menú párrafo, tengo varias cuestiones. Una de las cuestiones que hubo dificultades en
diagnóstico es el tema de la sangría. Ustedes acá abajo tienen una vista previa, y esto eso, cuando uno empieza a elegir las opciones de configuración de las sangrías y los espacios, y los espaciados del párrafo, el interlineado, que es el espacio que queda entre las líneas, todo eso que nosotros configuramos se ve en una vista previa como para que uno tenga antes de darle a aceptar. Si vamos a sangría, no hay ni sangría, o sea, ni la izquierda ni la derecha, y acá dice especial, ¿está? Si nosotros desplegamos acá, tengo acá, digamos, 3 tipos de sangría. Ninguna, que es la que tiene ahora. Sangría en la primera línea, observen la vista previa que se corre la primera línea, pero el resto del párrafo queda sobre el margen izquierdo. Y la sangría francesa, que es al revés, en la primera línea en el borde, y todo el párrafo como colgando del resto de la primera línea. Lo que pasa es que acá, porque el resto del párrafo tiene una sola línea, pero si nosotros seleccionamos un párrafo de 5 o 6 líneas, la primera línea queda en el margen, y el resto de las líneas quedan como colgando de la primera línea. Nosotros vamos a elegir la sangría de la primera línea. Acá a la derecha hay un numerito, que eso es cuántos centímetros hay de espacio entre el margen izquierdo y el espacio en blanco que tengo en la primera línea. Uno lo podría modificar. Con la flecha de arriba lo hace más grande y con la flechita de abajo lo hace más chico. El interlineado significa dentro de un párrafo el espacio que yo tengo entre cada línea. El interlineado sencillo es el común, el que tiene que ver también con el tipo el tamaño de la letra que yo tengo en el párrafo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una letra de tamaño 12, el espacio que hay entre línea y línea del párrafo va a ser el equivalente a un carácter tamaño 12. Si yo tengo un párrafo donde la letra tiene tamaño tipo 18, voy a tener en el interlineado sencillo un espacio entre línea y línea del párrafo equivalente a un tamaño de carácter 18. Bien, interlineado hay varias maneras, sería el 1,5 líneas, que sería 1,5, doble, mínimo, exacto. El mínimo o el exacto, uno después acá le aparece para establecer la cantidad de centímetros que quiere o caracteres entre línea y línea. Y el múltiple puede ser, digamos, sería una generalización de doble. Bien, bueno, nosotros vamos a elegir sencillo. El espaciado que está acá es el espacio que tiene un párrafo respecto del otro. Nosotros acá tenemos anterior 0 y posterior 0. Si ustedes se fijan en el documento terminado, los párrafos dejan un espacio, digamos, cada párrafo tiene un espaciado posterior, o sea, entre que finaliza un párrafo y empieza otro, hay un espacio, que ya ahora vamos a ver que yo no lo di con un enter y con una línea en blanco, es un espaciado que yo configuro justamente en la configuración de párrafo. Yo acá le voy a poner, voy a aumentar el anterior, lo voy a dejar como está, porque si yo pongo espaciado posterior, entonces el único que no va a tener espaciado anterior es el primer párrafo, pero cada párrafo va a tener como espaciado anterior el posterior de su párrafo anterior, no sé si me explico. Si yo pongo espaciado posterior, todos los párrafos se van a separar entre sí, porque después de cada párrafo hay un espaciado. Entonces yo voy a poner un espaciado de 6, y entonces eso es lo que estoy viendo acá. Si yo pongo 0, ven que la letra gris se pegó al párrafo que yo tengo seleccionado. Cuando yo voy aumentando esto, ¿está? Entonces me aparece el espacio que esta es la vista previa. Cuando yo lo doy a aceptar, todas las cuestiones que yo elegí como configuración se aplican al documento en la parte que yo tengo seleccionada. Ahora bien, a mí me gustaría que cada párrafo, es decir, cada punto y aparte, el que empieza en el presidente y termina en clases, el que empieza en tenemos previsto y termina en Mitre, y o sea, todos los párrafos que son puntos y aparte, tuvieran el mismo formato que este. Entonces, tengo dos opciones. Selecciono el próximo párrafo, voy acá a las herramientas de párrafo y selecciono otra vez interlineado sencillo, selecciono sangría en la primera línea, selecciono espaciado posterior, todo lo mismo que seleccioné para el otro párrafo. Tengo una manera más fácil de hacerlo, que es cuando a mí me gustó el formato que tiene una parte del documento, un párrafo, una viñeta o lo que yo haya puesto, yo lo puedo seleccionar a esto, así, y yo digo, bueno, yo quiero que todos los párrafos que siguen tengan el mismo formato que yo le di a este párrafo. Entonces existe una opción, que es esta del pincelito, que es copiar formato.
Acá está explicado los pasos, si por no se acuerdan, pero bueno, entonces lo primero que hay que hacer es elegir el párrafo que a mí me gusta, la configuración que tiene o el formato que tiene. Entonces, cuando yo de copiar formato, ese formato que yo tengo seleccionado lo puedo replicar en los otros párrafos. Entonces yo ahora me posiciono al principio de este párrafo, y donde aparece el pincelito, hago clic, y automáticamente el próximo párrafo quedó con la misma sangría que el anterior, y con el espaciado posterior que yo le di también al primer párrafo, que era de 8 puntos. Bueno, entonces ahora vuelvo a seleccionar este párrafo, que es el párrafo, digamos, de modelo, voy otra vez a el copiar formato, selecciono el pincelito este que es copiar formato, vengo al párrafo este que todavía no tiene formato, cliqueo acá, y cuando me aparece el iconito, hago clic. Entonces ese párrafo toma el mismo formato de los que ya tenía. Y ahora me falta hacer lo mismo con el último párrafo. Selecciono acá el párrafo a lo que, digamos, del cual quiero copiar el formato, voy a copiar formato, ahí, entonces hago así, y tengo el formato del último párrafo. Bien, bueno, ahí ¿qué hemos hecho? Ahí hemos dado formato sangría, que es una de las cosas que nosotros les planteamos en el diagnóstico. Fíjense que como nosotros elegimos para el primer párrafo la alineación justificada, todos los párrafos del documento quedaron justificados. Entonces, un margen izquierdo, un margen derecho, entonces me quedó el trabajo en línea. Esto es lo que nosotros, bueno, fíjense, ahora hay otra cuestión. Hay un símbolo acá, que cuando uno lo activa, lo que uno puede ver son los caracteres no visibles en el documento. Entonces, por ejemplo, este símbolo se da cuando yo aprieto el Enter. Si ustedes se fijan, entre el primer párrafo y el segundo hay un espacio, pero no hay ningún símbolo como este que está acá, que acá indica que yo acá hice un espacio, un espaciado con un Enter. Fíjense que entre los párrafos no hay ningún símbolo, ni visible ni no visible. Es decir, acá no el espaciado no está porque yo di un Enter, sino porque configuré el párrafo de modo tal que tenía un espaciado posterior. Bueno, bien, sigamos. Tenemos a continuación este otro título, que también estaba centrado, y todo este texto que está de acá, y que incluso abarca más de una hoja, por el tamaño de la letra, está puesto en columnas. Bien, esto lo hacemos como hicimos el otro, es decir, selecciono, voy a elegir el tipo de letra, que también va a ser Times New Roman, le vamos a poner 18 porque era una letra un poco más chica, lo vamos a centrar, y además le vamos a cambiar el color, le vamos a poner el mismo color que tenía el otro. Bien, bueno, ahí ya nos quedó también el título. Ahora todo esto que está acá tiene que estar en columnas. Cuando yo quiero escribir en formato columnas tipo periodístico, tengo dos modos de hacerlo. Si yo no empecé a escribir el texto, entonces puedo ir a yo lo tengo acá en disposición, en algunas versiones de Word está en la parte de edición. Yo tengo en disposición, acá tengo el formato de columnas. Entonces, cuando yo presiono acá, me da la opción de que sea una columna, que sean dos, que sean tres, que sean una izquierda chiquita y una más grande a la derecha, o la chiquita derecha y una más grande a la izquierda. Bueno. Y acá tengo otros formatos. Si yo ya tengo escrito el texto, hago lo mismo que cuando quiero aplicar cualquier otro formato de la letra, de la fuente, de la justificación, de la alineación. Selecciono todo lo que tengo escrito y digo, todo esto lo quiero en dos columnas. ¿Está? Bien. Lo primero que vamos a hacer para escribir las columnas en este texto es achicar un poco la letra, porque en el documento terminado, tal vez no se alcanzó a ver porque lo mostré rápido, tiene una letra un poco más chica. Yo en este caso, ¿por qué achiqué la letra? Porque quería que todo el documento entrara en una sola página. Entonces a todo este texto le di otro tamaño, y además a este texto lo tenemos que justificar, porque fíjense que todavía no le dimos la alineación justificada. Entonces vamos a seleccionar todo esto, ahí, hasta ahí. Bien, y acá podemos hacer dos cosas. Podemos ir a las herramientas de párrafo,
y hacer la alineación justificada, porque después cualquier otro formato posterior que nosotros le demos, por ejemplo, el de columnas, las columnas van a quedar justificadas. Si yo no justifiqué antes el texto, entonces las columnas que yo hago, la primera me va a quedar acomodadita, pero la segunda columna, la de la derecha, no me va a quedar alineada, me va a quedar tal como estaba el texto en un principio, es decir, con la alineación izquierda. Esta es la alineación justificada. Bien. Entonces ahora voy a disposición, voy a columnas, perdón, que no le di el tamaño de letra, inicio. Le voy a dar 11, porque de esa manera se achicó y entró en una sola hoja. O sea que lo logré todo hacer en una sola página. Bien. Entonces ahora, todo este texto que tengo escrito acá está justificado y está con un tamaño un poco más chico, lo quiero escribir en columnas. Entonces, lo selecciono, voy a elegir columnas, que yo lo tengo a disposición, pero creo que en otras versiones está en la parte de diseño. Elijo columnas y voy a elegir 2. Entonces, automáticamente el texto me queda en 2 columnas. Fíjense que lo que apareció acá en la regla tiene que ver con, yo este espacio lo podría correr si quisiera, hasta acá, entonces achico el espacio que queda entre las columnas, ¿está? Bien. Achico el espacio que queda entre las columnas. Bueno, hasta ahí más o menos el formato de texto. Si yo, por ejemplo, no le hubiese dado la alineación justificada, yo puedo seleccionar todo este texto escrito en columnas y le puedo dar la alineación de, digamos, la justificación de texto, izquierda, derecha, centrada, etcétera, después de haber definido las columnas. Si yo por algún motivo quiero deshacer esto, vuelvo a seleccionar, voy a disposición y elijo una sola columna. Entonces vuelvo al formato anterior del texto. Bien. Esto en cuanto a acá me quedó corrido, no sé por qué. Yo lo tenía en una sola, capaz que, bueno, vamos a achicar otro poquito la letra acá, para que me quede en una sola página. No importa que quede chiquito, después ahí está, ahí lo tengo en una sola página. Bueno, me quedan 2 cuestiones a ver en el documento. ¿Cómo poner un encabezado? Porque muchos lo escribieron como primera línea del texto y le hicieron la línea esa a mano, digamos, con la posibilidad de escribir de escribir líneas de texto en el Word, o líneas, no líneas de texto, y la referencia que aparece abajo, que muchos la pusieron con la opción de subíndice o superíndice, ¿está? Pero cuando yo lo inserto como una referencia del texto, automáticamente la referencia que va debajo en el pie de página se pone automática, eso lo vamos a ver ahora cuando yo lo haga. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el encabezado. El encabezado lo puedo escribir, pero una vez que lo escribí, si yo veo que no me gustó o que hay algo que modificarlo, hay que modificar la letra o el tamaño o el color o lo que fuera en el encabezado, yo después lo puedo editar. ¿Está? Bueno, bien, entonces voy a insertar y acá hay una parte de herramientas que me aparece encabezado, pie de página, número de páginas, varias cosas. Yo ahora voy a insertar encabezado. Entonces acá me aparece encabezado en blanco, en 3 columnas, y bueno, después tengo encabezadas así con formato. En principio voy a ingresar en blanco, porque si yo le quiero hacer las columnas, también las puedo hacer aunque inserte un encabezado en blanco. Bueno, automáticamente el texto que yo estoy editando se pone en gris, y lo que aparece activo es el encabezado. Entonces yo ahora estoy escribiendo el encabezado. Si quiero volver al texto, después tengo que hacer clic sobre el texto y automáticamente se pone gris el encabezado y se activa el texto principal. Bien, entonces, por ejemplo, acá voy a escribir nombre y apellido. Bueno, cada uno escribiría si lo quiere, cuando lo quiere hacer, el nombre y apellido. Con la tecla de tabulación, doy Tab y automáticamente paso a la columna del medio. ¿Se acuerdan como el que vimos el formato, que eran 3 columnas? Bueno, acá voy a escribir, por ejemplo, taller de ofimática, y en la tercera columna voy a escribir, por ejemplo, sede Santa Rosa. Bien. Bueno, una vez que yo terminé eso, vuelvo a hacer clic sobre el texto y automáticamente me aparece en gris el encabezado
y me aparece otra vez activo el texto para que yo pueda editar. No sé si vieron, porque por ahí podemos volver al modelo terminado. A ver, tenemos el encabezado. Voy a ampliar un poquito, no mucho para que se vea. Tenemos el encabezado, tenemos el texto, acá tenemos una nota, o sea, una referencia que está puesta en el pie de página, o en la sección del pie de página, que no es pie de página, en realidad es nota al pie. Y fíjense que lo que tenemos acá es la imagen ubicada en un lugar donde todo el texto está alrededor. Fíjense que la imagen también respeta el margen, pero que lo tenemos alrededor del texto. Tenemos los párrafos espaciados como lo hicimos en el documento, tenemos la sangría en los párrafos y demás, pero lo que tenemos es la imagen ubicada no en el lugar que está ahora, sino está ubicada de manera tal que el texto se distribuye alrededor. Bueno, bien, ¿cómo se hace eso? Esto se hace con insertar, digamos así, imagen. Entonces, si la imagen yo la tengo guardada en una carpeta de mi computadora en el disco local, y si no, imágenes en línea, eso me busca de internet, demás. Pero bueno, yo tengo hecha una imagen en forma, que ya la inserté en forma local. Entonces, con el botón derecho sobre la imagen, yo puedo hacer un montón de cuestiones. Pero para poder tener una ubicación que sea flexible y que yo la pueda manejar dentro del documento, tengo que ir a la opción de ajustar texto. Acá el ajustar texto, digamos, de forma gráfica, me dice todas las opciones que yo tengo de ajustar texto. Entonces puedo poner la imagen en línea con el texto, el ajuste cuadrado, el ajuste estrecho, el ajuste transparente. Eso es que el texto, digamos, la imagen está adelante y el texto puede pasar por encima, arriba y abajo, o sea que en el lugar de la imagen no haya ni texto a los costados, que esté el texto arriba o el texto abajo. La imagen puede estar detrás del texto, que acá se van viendo a medida que yo voy pasando por las distintas opciones, se va viendo cómo va quedando la vista delante del texto, o sea que la imagen tape el texto, que el texto tape la imagen, que el texto se ubica, en este caso no tengo arriba y abajo, porque como la imagen es lo primero de todo, texto arriba no hay, está todo el texto debajo. Transparente, estrecho, bueno, yo le voy a dar estrecho. Cuando yo le doy ajuste estrecho con respecto al texto, me aparece digamos, un aspecto diferente que es, bueno, estas flechitas, depende de dónde voy, tengo la posibilidad de achicar o de agrandar la imagen. Esto es para rotarla, es decir, yo la podría poner torcida, la podría poner en orientación vertical, y con esto le puedo dar la inclinación que yo quiero. Pero si yo me sitúo acá en el medio, yo puedo empezar a hacer esto, es decir, a medida que yo muevo la imagen, el texto se va distribuyendo automáticamente por alrededor de la imagen. Entonces se llama el ajuste estrecho, es decir, que yo puedo poner la imagen donde quiera, y el texto le hace el espacio correspondiente, y se va manteniendo en el lugar donde yo la quiero poner. Yo creo que más o menos la puse acá. Bueno, mi documento me marca, pero creo que todos, si yo me voy muy acá, ahí me marcó una línea verde, donde yo tengo la imagen colocada exactamente en el margen del documento. Bueno, esa es la manera de colocar la imagen en cualquier lado del documento, que es el ajuste estrecho. Uno podría querer otro tipo de ajuste, vuelvo a repetir, con el texto arriba y abajo, el ajuste cuadrado, el texto delante de la imagen delante del texto, tapando el texto, demás. Pero eso, digamos, son elecciones que uno hace, depende de lo que uno quiera mostrar en el documento. Entonces, el ajuste estrecho es el que me permite ubicar la imagen en cualquier lado y el texto se distribuye en los espacios que quedan libres. Fíjense que se respeta el punto y aparte, se respeta el espacio que hay entre párrafos, la sangría, eso no me modifica nada, solamente la ubicación de la imagen. Bueno, lo que me estaría faltando en este momento sería, ya pusimos el encabezado, lo que me estaría faltando sería el pie de página. Bueno, el pie de página, yo quiero hacer la referencia acá porque normalmente, bueno, lo que tengo que hacer acá es, me quedaron espacios, los voy a corregir, no me acuerdo si estos eran los espacios que tenía en el documento original,
pero entre el título y el texto no tiene sentido tampoco mucho espacio. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se hace ese pie de página, que vuelvo a repetir, muchos lo hicieron con la opción de escribir un superíndice, o sea, de escribir de que Word me coloca así tipo exponente, los numeritos o las referencias. La referencia por defecto es numérica, es decir, si yo pongo una primera referencia de texto aparece con el 1, si yo en el mismo texto agrego otra referencia, para una nota al pie me aparece como 2 y se enumeran consecutivamente. Ese símbolo que se le pone al tipo a la referencia, eso se puede cambiar también. Hay una opción para que yo en vez de eso ponga un asterisco o ponga el símbolo que a mí se me ocurra, pero por defecto pone números. ¿Está? Entonces, lo primero a tener en cuenta lo primero que tiene que hacer es tener el cursor donde uno quiere ubicar esa referencia, porque donde yo tenga el cursor, ahí se inserta la referencia. Entonces la referencia va a existir, pero no va a referenciar lo que yo quiero. No se hace con insertar, son referencias, porque es una referencia que yo voy a poner en el texto. Bueno, entonces, la herramienta que se usa acá o la opción es insertar nota al pie. Entonces acá me está diciendo cómo se va a insertar, con el numerito, la nota al final. Fíjense que si ustedes insertan nota al final, tiene una referencia, pero es diferente. La nota al pie es, cuando yo aprieto esto acá, automáticamente se pone el numerito allá arriba, perdón si lo paso muy rápido, esto se puso automáticamente, y lo más importante es cuando yo paso el cursor, veo este icono. Es decir, una de las cosas que nosotros hicimos para corregir el diagnóstico es, cuando uno pasa el cursor sobre la referencia y este icono no aparece, es porque eso no está puesto como referencia del texto, sino que está puesto a mano, digamos así, o manual. No solamente apareció ese numerito ahí, sino que abajo en el texto apareció automáticamente la línea esa, que yo no la dibujé, sino que apareció sola, y me apareció la de, me parece que era www, La Nación, bueno, no me acuerdo cómo era exactamente la dirección, /política. Bueno, esa es una noticia, un texto sacado de La Nación de ayer. Y bueno, y así se pone la referencia de la nota al pie. Vuelvo a insistir, esta línea no la dibujo yo, este numerito no lo escribo yo, entonces este numerito tampoco lo escribo yo, eso se pone automáticamente, y ese icono es más, cuando yo escribí la nota al pie y paso por este 1, lo que tengo como texto, por eso antes no salía nada, lo que tengo como texto, cuál es la referencia que yo tengo escrita en la nota al pie. Aparece el mismo texto que yo escribí allá abajo en la referencia. Esto es más o menos, en línea general, lo que se les pedía en el diagnóstico. Los trabajos prácticos que ustedes tuvieron, aparecieron otras cuestiones como lo que es control de cambios, cuando inserta comentarios haciendo sugerencias de cambios, cómo se comentan, cómo se, digamos, aceptan o se rechazan, y también queda en los últimos prácticos, por allá por el práctico 5, que hay en el bloque 2, se habla sobre coordinar correspondencia. Eso sería objeto de otra clase porque tenemos que explicar algunas otras cuestiones que tienen que ver con cómo puedo yo, por ejemplo, atender un documento, que creo que en uno de los ejercicios está, que tenga, por ejemplo, la hoja empieza así, y la segunda hoja presenta, por ejemplo, una gráfica, o presenta una imagen, o lo que sea que tiene el formato apaisado. Es decir, ¿cómo hago para tener en un documento que tiene más de una página con orientación vertical, y la que sigue con orientación horizontal, y que coexistan las dos orientaciones dentro del documento? Es una cuestión que vamos a explicar en una próxima clase. Esto es lo que yo más o menos quería que viéramos hoy, porque esto, digamos, fueron las dudas que fueron los errores más frecuentes que ustedes tuvieron en el diagnóstico. Acá ya había unas cosas puestas en negrita que ya estaban copiadas en el texto en bruto, digamos, pero el aspecto de una letra, todo lo que uno le quiere cambiar el aspecto o el formato, se hace del mismo modo. Se selecciona lo que uno quiere modificar y se elige la letra, el color, la forma, el tamaño, la fuente, etc. Incluso hasta la alineación del párrafo. Vuelvo a repetir, para los que
sé que se han estado sumando mientras yo estaba dando la clase. Este documento, no el Word para que ustedes tengan que trabajar y no puedan simplemente copiar y pegar, ¿no? El formato en PDF, el documento en PDF terminado que yo les mostré, va a estar como ejercicio adicional para que puedan seguir practicando estas cuestiones para aquellos que habían tenido dificultades, porque en realidad sobre la cuestión esta del diagnóstico había que crear un solo ejercicio más sobre el NIWIL, y después, bueno, como para que tengan más para ejercitar. Bueno, a ver, ¿quiénes están mis ayudantes el resto del equipo está en línea? Si quieren tomar el teléfono y presentarse o decir algo respecto de sus sedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Marcela, estoy encargada de la sede de Macachín. No sé si hay gente de Macachín acá, somos poquitos, pero bueno. Ah, ahí está, hola Laura. Ahí tengo a alguien que saluda. Estuve mirando, hay gente que, bueno, no sé, la sede no hizo el diagnóstico, pero bueno, vamos a trabajar, cuando se pueda vamos a ir a las sedes, si no, bueno, consultas por el foro. Muchos estuvieron la primera semana entrando a la plataforma, pero bueno, después hubo poca actividad. Creo que la mayoría estuvo mirando casi todos los trabajos prácticos, y bueno, estamos para resolver las dudas, y bueno, eso es todo por ahora. Gracias, Marce. Bueno. Pamela. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Pamela. Bueno, Sí, bueno, Pamela. mi nombre es Pamela. Voy a estar acompañándolos en la sede de Hacha y de Telén. No sé si hay alguien por ahí. ¿Telén? ¿No está? Ahí están diciendo que sí, Pamela, en el chat. Ah, bueno, muy bien. Bueno, esperemos que pronto podamos tener un encuentro presencial y bueno, por lo pronto ahí veo. Bueno, Telén y Hacha, obviamente Hacha estaré con Ludmila. Ahí te doy la palabra, Ludmila. Dale. Bueno, yo soy Ludmila Ayala, voy a estar con Pame también en la sede General Hacha, que ahí veo que hay un montón. Sí. Y eso, que aprovechen los foros, los espacios que tienen en la plataforma para consultar, que estamos de este lado, lo estamos leyendo. Ya nos vamos a encontrar en forma presencial también, pero bueno, mientras estemos en esta situación, que aprovechen, bueno, y aparte tiene mucho de clase a distancia esta tecnicatura también, así que se acostumbren a la plataforma, a consultar en los foros, a leer a sus compañeros, así que para que no se vayan quedando, y que sepan que lo estamos leyendo de este lado y que estamos dispuestos a responder todas las consultas que vayan teniendo. No sé si queda ahí Dani. Dani. Sí, Dani está por ahí, que lo vi conectado. ¿Cómo va? Estela, un gusto, no nos conocemos, pero... Bueno. Bueno, mi nombre es Daniel, yo estoy a cargo de la sede General Pico, así que, bueno, como dijo Ludmila, repasen los trabajos prácticos, realicen todos los trabajos que estén en la plataforma, que los va a beneficiar, y estamos acá para resolver las dudas. Ojalá podamos encontrarnos, y si no, bueno, buscaremos otras estrategias para ayudarlos desde la distancia, nada más. Por este momento, bienvenidos a todos, y no sé si hay alguno en Ralicó, no, conectado. Ahí vi que había uno. Hay uno, bien, bueno. Bueno, gracias Daniel. Nosotros nos estamos conociendo en este momento porque nos hemos escrito mail, pero no nos conocemos, personalmente allá por lo menos no te conozco, no sé las chicas. Bueno, para todos los que están conectados, de cualquier sede que sean, me gustaría que al menos de a uno, y sin hablar todos juntos porque no se va a poder, puedan hacer preguntas o planteen dudas, porque vi que en el chat algunos estuvieron preguntando algunas dudas sobre algunas cosas que yo fui explicando, y no sé si se les respondió a todos, porque como yo tenía el chat cerrado, porque estaba para poder que ustedes vean lo máximo de mi pantalla, por ahí algunas preguntas se me perdieron, no sé si el resto, si alguna de los chicos les contestó alguna pregunta que ustedes hicieron, o si tienen alguna duda que la puedan plantear ahora a través de su micrófono. ¿Cómo serían los parciales? La idea de los parciales es que sean, en principio, que sean presenciales. Digamos, el parcial, vamos a tomar
Y creo que teníamos el año pasado, o por lo menos lo que habíamos planificado, el cronograma que habíamos planificado al principio del cuatrimestre, eran 2 parciales. Uno una vez terminado toda la parte de procesador de texto, y otro una vez terminado todo lo que es planilla de cálculo. El punto es que, dado el tiempo que dure digamos, estas restricciones de la cuarentena, en la medida en que desde la universidad, porque esto no es una decisión que depende ni del taller de ofimática, ni siquiera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estas decisiones de volver a la presencialidad se toman en conjunto, al menos todas las facultades, con los decanos y el rector. Es independiente de lo que haya decidido la UBA, de lo que decidan otras universidades del país. Cada universidad en su contexto y en su lugar, según sus necesidades y lo que evalúe a nivel local, tomará sus decisiones. Pero esta es una decisión, digamos, de toda la universidad. Y tenemos posibilidades de hacer un encuentro presencial y tomar un parcial presencial, lo vamos a hacer. Si vemos que esto de la restricción del aislamiento se extiende, buscaremos alguna manera de hacer algún parcial en forma virtual, si no nos queda otra opción. Nadie va a perder la manera, vamos a buscar la manera, como dijo Daniel, buscaremos todas las estrategias que sean necesarias para que esto, de la forma que se pueda, y usando todos los recursos que nos brinda la tecnología, podamos avanzar. Así que hoy no te puedo contestar esa pregunta, ¿cómo van a ser los parciales? El año pasado y el anteaño, cuando nosotros dictamos la materia, hicimos los parciales presenciales. Pero bueno, dadas las circunstancias, no sé si pueden, al menos el de procesador de texto, no sé si puede ser presencial. Evaluaremos con el equipo docente en función de las medidas que tome la universidad después del 13 de abril, respecto de cómo vamos a retomar las clases. O sea, en la medida en que en la facultad se retomen las clases presenciales, se podrá poner fecha para los encuentros presenciales y, en consiguiente, para los parciales presenciales. En el caso de que eso no se pueda restablecer en lo inmediato, veremos la manera y evaluaremos la posibilidad de tener otra estrategia para los parciales. Así que bueno, por ahora eso es lo que te puedo responder. Me gustaría tener más precisiones porque estamos en ese sentido medio parecido a ustedes, sin preguntas que las respuestas, pero esa es por ahora la situación. Sí, ahí César está preguntando cómo sería en el caso de las sedes si tienen que viajar a Santa Rosa. Y si podemos hacer encuentro presencial, nosotros vamos a las sedes, ¿sí? Para eso estamos los de territorio, para viajar a las sedes. No era la idea viajar a rendir, César. La idea era tomar los parciales en las sedes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, Estela, por ahí sí, no sé si todos están trabajando con versiones de Word o con alguna versión de algún otro procesador de texto, que si tienen consultas en cuanto a otros procesadores de texto, como pueden ser algún programa libre, como LibreOffice o cualquiera de esos, que nos vayan dejando consultas también como para saber con qué programas están trabajando por ahí. Sí, lo que vamos a pedir, porque a nosotros también nos agiliza el trabajo, es el tema de que cuando pongan una consulta en un foro, lo que les decía al principio, cuando pongan una consulta en un foro, en el asunto, si ustedes tienen que iniciar un nuevo tema, en el asunto diga algo relativo, no decir, me cuesta no sé cómo, o tengo una duda, o sea, no pongan como asunto del foro tengo una duda, porque para otras personas que ingresan al foro, eso no les resulta significativo. Entonces, puede ser que adentro de ese tengo una duda, haya una pregunta que otro quiere hacer, pero ya tiene la respuesta. Así que les voy a pedir que hagamos ese ejercicio cuando usamos el foro. A partir de ahora, hasta el fin del cuatrimestre, independientemente de qué pase con los viajes a las sedes, nos vamos a conectar todos los lunes a las 15:30. Candela Suárez pregunta si puede entregar el diagnóstico. Es lo que había dicho recién, que bueno, que Macachín, la sede de Macachín no había tenido la entrega del diagnóstico, lo podrían hacer, estaría bueno, pasa que hoy se explicó mucho de lo que hay que realizar ahí. Bueno, preguntan por el LibreOffice, ¿lo pueden realizar los trabajos? Sí, y que hagan todas las consultas por el foro. Que se fijen, entren al foro, que cada foro tiene un título. ¿Sí? Dice el título y dice la fecha. Entonces, ahí en el título pongan consulta sobre, no la palabra consulta, sino ponen control de cambio, ponen como una palabra clave, ¿sí? Control de cambio, combina correspondencia, pie de página, y después abajo escriban la consulta. Entonces ya queda ese título dentro del foro, revisen el foro, y después hacen una consulta, porque por ahí no leen todo lo que han escrito antes, y preguntan lo mismo una y otra vez.
le contesto a, acá hay Mar, que no sé si es Mar, que Mar dice. Si la podemos, pueden enviar el TP1 para corregir. El tema es que hay una cuestión así. Si ustedes comparan con el modelo terminado y les quedó igual, la imagen igual, el texto igual, digamos los márgenes, los títulos, lo que está en letra más grande, en letra más chica y demás, ustedes mismos pueden hacer la autocorrección. Donde ustedes ven que hay algo que no les queda igual que el modelo terminado, y no saben cómo hacer para que les quede así, ahí estarían digamos, en presencia de una consulta. Bueno, acá me dice Araceli que fue productiva la clase, y bueno, esa es la idea, Araceli, Bueno. que sea algo un poco mejor que consultar en un foro, y sí, la verdad que me costó bastante armar esta clase, por el tema de que era tanta información que no se ve ni por dónde arrancar, pero me parece que agregar más temas a los que ya, o sea, todavía nos queda margen para tener 1 o 2 clases más de procesador de texto, y voy a avanzar sobre las cuestiones del bloque 2 la semana próxima. Así que acá le contesto a Graciela, los parciales, no sé de qué es, los parciales incluyen teoría. Los parciales son del estilo de los prácticos, es decir, nosotros les vamos a dar un modelo, como para que ustedes realicen, y por ahí les vamos a dar en otro archivo la imagen para que todos puedan acceder, tengan la misma imagen, todo lo que haya que pegar o poner en el documento que sean cosas extra, incluso hasta el texto en bruto, para que ustedes no tengan que tipear, porque la idea que no es que, digamos, tomemos un examen de tipeo, la idea es que ustedes puedan aplicar lo que se vio del procesador de texto, que genera, seguramente el parcial va a tener algo sobre combinar correspondencia, eso es más que seguro, porque eso, digamos, es el concepto más complejo que vamos a ver en procesador de texto, y ahí aplicamos todo, porque si ustedes estuvieran mirando el práctico en el trabajo de combinar correspondencia, el texto con el cual se combina la correspondencia tiene una imagen, una firma pegada como imagen, tiene una hoja de texto que es apaisada, y bueno, después vamos a ir integrando con el tema de, en algún momento haremos una integración también con la parte de planilla de cálculo. ¿Alguna? Bueno, ¿les gustó la clase por lo que veo? Sí, el tema tablas, también acá le contesto a Lesmar, no sé, yo veo los nombres de usuario. Sí, lo vamos a explicar más adelante. Por lo menos 2 clases más de procesador de texto quedan. Y vamos a explicar tablas. Sí. Acá Gaby pregunta, no, está bien, le contesto a Pamela. La del trabajo colaborativo, sí, chicas, pues los parciales van a ser individuales, pero trabajar con chicos de otras sedes, sí, eso estaría buenísimo. Para eso les dimos el tutorial, el video que está muy lindo, que hicieron las chicas sobre cómo usar la plataforma Zoom para comunicarse entre 2 o más personas. Todo lo que les ayude la tecnología, está bueno eso, porque lo que no sabe uno lo sabe el otro, y por ahí de a 2 hacen algo más productivo. Ahí les estábamos pidiendo que pongan las cámaras como para verles las caras y nada, como para conocernos un poquito. Claro, bueno, podemos conectar, no necesito tanta velocidad de conexión, pueden abrir las cámaras y las vemos. De paso los voy grabando, ustedes sonríen. ¿No? Los estamos grabando. Esto va a salir grabada después. Muy bien, cantidad. Hay un montón que tienen, que todavía no cargaron las imágenes. La primera clase que yo di allá por marzo, se ve que muchos no se habían enterado, porque vi que el primer acceso a la plataforma fue después de la primera clase, porque acá ponen el chat a Yelén, me escribió en privado, que confunde el horario que dice de 15:30 a 18, porque ese es el horario que reservamos. Lo que pasa que no damos una clase de ese tiempo, porque además se duermen todos, y yo les estoy 2 horas hablando la idea es, y aparte que podría haber seguido, pero la idea es no apabullarlos con tantos conceptos todos juntos. Ayer me decía que no se entiende eso de 15, 30, 18, porque ella pensaba que uno se puede conectar en cualquier momento. No, la clase da inicio a 15:30. Si vos te 17:30 y terminó la clase a las 5, es muy probable que no veas a nadie conectado. No, la clase comienza a las 15:30, hasta las 18, porque es el máximo horario que nos podemos extender, pero si nadie tiene más nada que consultar, si quieren se van desconectando, porque por ahí tienen otras cuestiones para hacer. La clase formalmente, ¿no?
teníamos este espacio para responder dudas. Me alegro que les haya servido, que les haya sido de utilidad la clase. Y bueno, esperemos en la semana, seguimos en contacto con por el foro, y el próximo lunes nos volvemos a encontrar en este espacio. Bueno, chao. Chao, Daniel. Chao. Chao, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Trabajen mucho esta semana, ¿eh?